presença em nossa classe de abertura. Estamos muito contentos e muito contentas com tua presença como coordenadora deste curso. Agradeço sua disponibilidade, porque sei que é sempre muito ocupado. Então, bem-vindo. Nosso curso, nossa classe dura hasta as 20, às 8 da noite. Aí que somos mais de 200 pessoas, em caso de perguntas, hacemos um máximo de 2 blocos, com 5 perguntas cada bloque. Pode ser? ¿Está bien para usted? Sí, sí, está perfecto, está perfecto. Tá. La economía capitalista en gran parte de China, no todo el territorio. China es enorme. China es tan grande como Brasil, ¿verdad? Enorme. Pero hay una parte muy importante, sobre todo el litoral, el sur, que es capitalista. ¿Cuál es la peculiaridad y el gran desafío para el pensamiento marxista? Es una economía capitalista con un Estado socialista. ¿El Estado socialista? Claro, no hay ninguna duda. Un Estado regido por el Partido Comunista de China. La máxima autoridad del país es el secretario general del Partido Comunista de China. ¿Ok? Y es el partido que fija las orientaciones de la política económica, la política social. Ahora el partido decidió que se pueden tener hasta 3 hijos en China. 3. Antes era 1, después 2 hijos, ahora 3 hijos por familia. Si usted tiene más de una familia, tiene 6 hijos. Puede tener, si querer, si quiser, ¿no? Pero entonces, un Estado fuertemente intervencionista que ha producido un resultado extraordinario cuando uno lo compara, ¿verdad?, con otras formaciones sociales capitalistas que no tienen un Estado socialista. Compárenlo, por ejemplo, con la India. Compárenlo con la India. La tragedia humanitaria de la India, o mismo de Brasil, ¿no es cierto? ¿Qué tienen en común la India y Brasil? Y Estados Unidos y México, los países más golpeados por la pandemia. ¿Saben qué tienen en común? Son estados federales, estados nacionales federales, la República Federativa do Brasil, Estados Unidos de América, la República Federal de los Estados Unidos mexicanos y la India también con un régimen federal. ¿Qué significa esto en el marco de la pandemia? Que no hay una política unitaria de combate a la pandemia. Que los gobiernos estaduales, en el caso de Brasil, en los Estados Unidos, en México y en India, cada cual tienen autonomía para hacer cada cual su propia política sanitaria. Y por lo tanto carecen de una dirección única para combatir una amenaza como COVID-19. ¿Ok? Pero China no. Por eso, cuando uno mira cuántos muertos hay en Brasil, en Estados Unidos, en la India, estamos en todos los casos en torno al 500.000. En la China murieron 4.000 o 5.000 personas, siendo el país más poblado del mundo. ¿Por qué? Porque tiene esta combinación de economía capitalista con un Estado socialista. Estado planificador, fuertemente intervencionista y con una capacidad de regulación de los mercados extraordinaria. Entonces, esta expansión global del capitalismo plantea problemas en el sentido de que el capitalismo que tradicionalmente se había analizado en el marxismo ha cambiado mucho. El capitalismo es un sistema enormemente dinámico. Marx y Engels lo decían. Es el sistema más dinámico que se ha conocido en la historia. Y está cambiando permanentemente. Y ahora está planteándose una renovación muy importante para la salida de la pandemia. Ellos hablan de un capitalismo recargado. Esta es la expresión que ellos tienen. Un capitalismo recargado, un capitalismo repotenciado a la distribución de la riqueza y de la renta, y va a garantizar estabilización de las democracias. 3 grandes promesas.
ninguna de esas promesas deu certo. Ninguna. El neoliberalismo no logró que las economías capitalistas volvieran a crecer como habían crecido durante la época keynesiana, la época que va de 1948 hasta 1973, no se volvió a repetir eso. La riqueza, lejos de distribuirse, se concentró como nunca antes en la historia. Nunca antes en la historia. El 1% más rico de nuestras sociedades tuvo tanta riqueza en sus manos. Nosotros somos testigos de un fenómeno absolutamente único. O sea, hay 10.000 años de historia de la humanidad y nunca la riqueza se concentró tanto como hoy. La riqueza está muchísimo más concentrada de lo que estaba cuando Marx escribía ahí, o Capital, en Londres en la segunda mitad del século XIX. Muchísimo más concentrada. Y tampoco el capitalismo profundizó el avance de las democracias o la consolidación de la democracia, el capitalismo neoliberal. O sea que las tres grandes promesas del neoliberalismo fracasaron por completo. Muchos intelectuales y politólogos y economistas y académicos latinoamericanos venían denunciando el fracaso del neoliberalismo. Fracaso en el sentido de que esas promesas no se estaban cumpliendo. Pero a los capitalistas, realmente, más allá de lo que decían como elementos de consumo de las masas, como elementos de engaño, de manipulación de las masas, a lo que más les interesaba era ganar más dinero. Desde el punto de vista del capital, el neoliberalismo fue una fórmula extraordinaria. Les permitió ganar dinero como nunca antes. Y además le permitió concentrar esa ganancia como jamás antes en su vida. Ahora, para la sociedad, aquello fue un holocausto. Aquello fue un desastre. Pero no solamente para los países latinoamericanos, también lo ha sido para los europeos, también lo ha sido para Estados Unidos. A ver, en el discurso que yo recomiendo mucho que puedan leer, el discurso de Joe Biden, el 29 de abril de este año, ante ambas cámaras del Congreso. Les pido que por favor lo lean, porque ahí quien reza la oración fúnebre del neoliberalismo es nada menos que Biden, presidente de Estados Unidos. Y lo hace ante ambas cámaras del Congreso. Dice textualmente, la teoría del derrame, la famosa trickle-down theory, la teoría del derrame de la riqueza hacia abajo, no funcionó, ha fracasado. Y debemos cambiar radicalmente de orientación. O sea, él dice lo que muchos de nosotros veníamos diciendo en América Latina hacía 20 años. ¿Por qué ha fracasado? Y él mismo lo reconoce, dice, porque ha permitido que unos pocos se enriquezcan muchísimo. Y la gran mayoría no solo no se enriquezca, sino que fue cada vez más pobre. La gran mayoría de la sociedad americana, el 80% inferior en la pirámide de ingresos, cada vez tiene menos dinero. ¿Y qué significa esto? Significa que esa economía depende cada vez más del complejo militar industrial y cada vez menos de los consumidores locales. Porque si la gente no tiene dinero, como le pasa en Estados Unidos para muchas cosas, el motor de la economía casi exclusivamente es el complejo militar industrial. Y para que ese motor funcione, Estados Unidos tiene que hacer guerras. Si no, no funciona. No da producir avión, cañones, fusiles, revólver, pistolas, cohetes, foguetes, ¿verdad? Si luego no se puede utilizar.
Si yo fabrico aviones de combate, necesito que esos aviones se usen y caigan. Si yo fabrico misiles, preciso que el gobierno de Estados Unidos intervenga en otros países, dispare los misiles. Ahí por eso hubo una declaración muy triunfalista y favorable de uno de los fabricantes de misiles de Estados Unidos cuando empezó el bombardeo de Gaza, que hizo Israel. Rápidamente salieron a aplaudir, muy bien, acá tenemos más misiles. Y le dijeron a Joe Biden, mire, acá podemos entregarle a Israel todos los misiles que ha enviado, no hay ningún problema. Claro, es un negocio. Ahora Biden y el equipo que lo asesora, cuando hacen esa crítica al neoliberalismo, no es que lo hacen por altruistas, no es que lo hacen porque se hayan convertido al socialismo, al comunismo, o porque sean chavistas, ni nada de eso. Lo hacen porque ellos tienen una mirada de largo aliento. Y en esa mirada de largo aliento, lo que es evidente es que si el capitalismo no logra redistribuir de alguna manera la riqueza que produce, su legitimidad comienza a estar cada vez más en cuestión. Y si la legitimidad está en cuestión, la democracia norteamericana está en peligro. Y eso lo dijo también Biden. Dice, nunca tuvimos una crisis política tan grave como la que se produjo a comienzos de este año, más precisamente el 6 de enero, cuando esa gran multitud entró al Capitolio a perseguir a los senadores, perseguir a los diputados, destruir las instalaciones, entrar allá con aquellos cuernos como vikingos, con la bandera de los esclavistas del sur, desconociendo el resultado electoral. Eso nunca había pasado. La última vez que ocurrió algo parecido fue en 1861, cuando estalló la guerra civil. Entonces, esta preocupación del capitalismo por este capitalismo recargado, un capitalismo de nuevo tipo, habla claramente de que la época neoliberal ha concluido. Y entonces el resultado es inapelable. Lo dijo el propio Biden ahí. No puede ser, dijo él textualmente, estoy citando, no puede ser que el 1% más rico acumule tanta riqueza como la acumula hoy en Estados Unidos. No puede ser que los CEOs, el gerente general de las compañías, de las grandes corporaciones, tenga un ingreso que es 320 veces superior al del ingreso medio de los trabajadores de su empresa. Él dice, en el pasado, esta diferencia era de 100 veces. Ya 100 veces era una locura, ¿no? El gerente general ganando 100 veces más que el trabajador. Ahora gana 320 veces más, ¿verdad? Y entonces él dijo de una manera lapidaria, a este país, a Estados Unidos, lo construyeron las clases medias. Y lo construyeron las clases medias porque había un sindicalismo muy fuerte que ha desaparecido y que por eso Biden dijo, voy a enviar un proyecto de ley para facilitar otra vez más la organización sindical en Estados Unidos y poner fin a prácticas como las de Walmart o las de Amazon, etcétera, que prohíben explícitamente que los trabajadores y las trabajadoras de esas empresas se afilien a sindicatos. Esto lo dijo Biden, una legislación pro-sindical. Eso no se escuchaba en Estados Unidos desde 1932, 1933, cuando llega Franklin Roosevelt al poder, ¿verdad? Después de la Gran Depresión o durante la Gran Depresión. Entonces, vemos que este es uno de los grandes desafíos nuestros, cómo vamos a interpretar estos cambios que está llevando a cabo el capitalismo. ¿Cómo vamos a hacer para que esos cambios no signifiquen un endurecimiento de los mecanismos de explotación capitalista, que ya están en marcha? Porque, por ejemplo, hoy en día el
el home office o el teletrabajo, no sé, pero ustedes me entienden, ¿no es cierto? El trabajo a distancia. Ya la gente no va más al ¿cómo se llama? A la oficina, no, oficina no es la palabra, al escritorio, no va más al escritorio. Trabaja en su casa. Y entonces ya grandes empresas en Europa, en Estados Unidos, acá en Argentina, seguramente en Brasil, en México, seguro, están diciéndole a esos viejos, antiguos trabajadores, sigan trabajando en casa. Sigan trabajando en casa, ustedes van a ahorrar dinero en ropa, van a ahorrar dinero en costos de transporte, que para ir a grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Sao Paulo, Río, Buenos Aires, Ciudad de México, se gasta mucho tiempo y dinero en viajar, ya no van a tener que gastar, se quedan en sus casas, tienen una vida más tranquila, hasta les podemos dar un aumento, pequeño aumento de sueldo para los gastos adicionales de internet o de electricidad, etcétera, ¿verdad? Y nosotros, las grandes empresas, nos ahorramos una suma enorme, ¿verdad? Cuando ya no tenemos que tener grandes espacios de escritorio para tener a 200, 300, 400 empleados administrativos que pueden trabajar desde sus casas. Y además con una ventaja que ya se redefine la condición del trabajador. Ya deja de ser un asalariado, no lo han logrado todavía, pero ese es el plan. Ya no sea más asalariado, tú eres un socio de la empresa. Tú eres un partner, ellos dicen partner, yo era partner. Tú eres un socio de la empresa. Entonces te vamos a pagar en función de algún criterio, ¿no es cierto? Pero como no estás en relación de dependencia, no tienes derecho a licencia por enfermedad, licencia por maternidad, o sea, permiso por enfermedad o por cuestiones de salud, no te vamos a pagar la providencia social, nada de eso. Tú eres un partner, un cuenta propista, trabajas por tu cuenta y te damos un buen salario. Cuando se termina la relación laboral, chao, ese hombre o esa mujer quedan indefensos ante el sistema. ¿Se dan cuenta? Este es el modelo hacia el cual ellos van. Y porque además, al no tener a los trabajadores reunidos, el sindicalismo se debilita de una manera definitiva. Si tú no puedes tener a los trabajadores en un lugar, la idea de la asamblea de base, la asamblea de los trabajadores, ya no hay ninguna asamblea, porque uno vive en Bronx, el otro vive en Upper Manhattan, el otro vive en Queens y el otro vive en New Rochelle, y no hay manera de que los trabajadores se reúnan. Ya no hay lugar. ¿Se dan cuenta? O sea, es un capitalismo que avanza con una precarización laboral. Algunos han llamado a este fenómeno la uberización. A ver, si yo les pregunto, ¿cuál es la empresa que tiene más trabajadores en todo el mundo? Mucha gente, digamos, que todavía piensa con las categorías del pasado, puede decir General Motors, etc. Bueno, nada de eso. Las dos empresas que tienen más gente en el mundo son Amazon y Walmart. Y en ningún caso está permitido la sindicalización, y es más, la idea es que esos trabajadores progresivamente se transformen en cuentapropistas asociados a la empresa. Pero la empresa que tiene más trabajadores de todos no es ni Amazon ni Walmart, es Uber. Se calcula que Uber tiene más de 2 millones de motoristas, motoristas por toda la ciudad del mundo. Ninguno de los cuales sabe quién es su compañero, quién es su camarada de trabajo. Ninguno de los cuales sabe cuánto gana el otro. Ninguno de los cuales tiene una relación de dependencia, tiene un contrato que lo ligue como trabajador de Uber. ¿Se dan cuenta? Hacia ese lado nos está llevando. Entonces, este es uno de los grandes desafíos que plantea el marxismo para entender esa tendencia, pero también para actuar prácticamente, porque no basta con que entendamos al capitalismo contemporáneo si no tenemos armas para combatirlo, para cambiarlo.
No basta con entender la lógica perversa del patriarcado, que está indisolublemente unida con el capitalismo, porque el capitalismo necesita la sumisión de la mujer. Necesita. Mira, le digo una cosa, cuando el capitalismo inicia su época histórica, ¿verdad? La tarea de disciplinar a la sociedad, ¿saben a través de qué se hizo fundamentalmente? A través de la caza de brujas y la quema de mujeres. Está estudiado eso en Europa, ¿verdad? En Inglaterra, en Alemania, en Francia. A los comienzos del capitalismo, siglo XVII, la nueva disciplina que imponía el capitalismo, ¿verdad? La hacía básicamente castigando a las mujeres, quemándolas vivas, acusándolas de brujas, etc., como un ejemplo, ¿verdad?, para los hombres. Eso está muy bien estudiado. Hay un libro de la Federici, ¿no es cierto?, que explica bastante bien todo eso. No me acuerdo el nombre propio, era Silvia Federici o algo así, ¿verdad? Ustedes por ahí me ayudan con él. Él lo explica muy bien. La necesidad de quemar a las mujeres para ordenar la nueva configuración de la sociedad. Mantener a la mujer en el espacio privado, en el espacio de la reproducción y garantizar con esa reproducción que pueda haber la fuerza de trabajo necesaria y que se establezca la disciplina laboral que requiere el capitalismo. Esta gente va en esa dirección. Por eso tenemos no solamente que entender al capitalismo, sino que tener armas para combatirlo. Ahora, este es uno de los grandes problemas, no los grandes desafíos. Lo mismo que la vinculación, ¿verdad?, entre el capitalismo y la lucha por la preservación de la naturaleza, de la madre tierra, ¿no es cierto? Hay una frase extraordinaria de Chico Mendes. Chico Mendes discutió mucho toda esta temática, fue un precursor a nivel mundial. Y él dijo algo muy importante que a veces se olvida, que hablar de ecología sin al mismo tiempo cuestionar al capitalismo es mera jardinería. No sé si se entiende jardinería, sí se entiende, ¿no? Hacer jardinería, pero no hacer una política real de defensa de la naturaleza. Es decir, tú no defiendes la Amazonía si al mismo tiempo no cuestionas al capitalismo. Dentro del capitalismo la Amazonía no tiene salvación. Y lo estamos viendo, el avance, ¿verdad?, que se está produciendo en la Amazonía brasileña, en la Amazonía peruana, en la Amazonía boliviana, en la Amazonía ecuatoriana. ¿Por qué? Porque la dinámica del capitalismo es una ampliación ilimitada, infinita, incorporación de tierras para la producción de bienes mercantiles. Entonces, o hacemos una crítica integral, ¿verdad?, al capitalismo en lo que hace a su ataque a la naturaleza, o sencillamente, como dijo Fidel en Río de Janeiro, nada menos en 1992, en la primera cumbre de la Tierra, hay una especie en peligro y es la especie humana. La especie humana está en peligro porque las condiciones que hicieron posible la aparición de la especie humana en el planeta Tierra están siendo destruidas por el avance del capitalismo. Cuando él lo dijo, muchos de los que estaban ahí, de los jefes de Estado que estaban en la cumbre de la Tierra, lo miraron burlonamente a Fidel diciendo, bueno, Fidel ya dice cualquier cosa, está demasiado viejo y entonces ya ha perdido contacto con la realidad. Un poco como que se compadecieron de él. Entre esos estaba, por supuesto, Fernando Collor de Mello, que todavía era presidente de Brasil. Estaba Alberto Fujimori, ¿verdad? Estaba Carlos Menem. Estaba Felipe González de España. Estaba George Bush padre. Estaba gente que luego no han dejado ninguna marca positiva en la historia. Se burlaron de Fidel porque dijo que la humanidad estaba en peligro. Hoy en día hasta un chico de escuela primaria lo sabe. Viene la chica esta Ingrid, la sueca, que cruza ahí el Atlántico en un barco a vela para decir, ustedes nos han fallado, ustedes están destruyendo el ambiente. Ella, sin ser marxista, ni comunista, ni nada, representando la percepción que hoy en día tienen los niños, en buena hora,
de que la vida humana está en peligro, la vida animal está en peligro, la foresta, la naturaleza está en peligro. Y entonces esto obliga, o sea, la lucha contra el capitalismo, la lucha por la vida. No es tan solo un combate ideológico, abstracto. Queremos una sociedad mejor, por lo tanto, aparte de que la queremos, yo diría, la necesitamos, porque si no, no va a haber mucho tiempo en donde la humanidad pueda escribir su historia. Ahora se están empezando a convencer de que eso es así, y la derecha se está empezando a convencer en algunos países. Pero bueno, pero esto es uno de los desafíos, impedir que ellos se salgan con la suya en el sentido de reestructurar el capitalismo, en el sentido de una forma estatal más dura, más intervencionista, al servicio, pero de un capitalismo estabilizado, un capitalismo capaz de contener la tormenta. Ahora bien, mucha gente plantea, y este es otro de los desafíos teóricos y prácticos del marxismo, bueno, tenemos que ver la forma de llegar al gobierno en el marco de las democracias que hoy existen en gran parte del mundo. Tenemos que organizarnos políticamente, participar en las elecciones. Y vemos nosotros que muchos gobiernos progresistas y de izquierda fueron, mejor dicho, que en muchos países movimientos y partidos progresistas y de izquierda llegaron al gobierno. Brasil es uno de los casos más extraordinarios y más notables. Ahora, hay una confusión muy grande. Llegar al gobierno de ninguna manera significa llegar al núcleo del poder de la sociedad capitalista. Hay una separación. El poder en la sociedad capitalista no está en el gobierno, no se lo encuentra ahí. Si ustedes van a Brasilia y recorren todas las oficinas, todos los ministerios, el Plan Alto, todo, ahí y buscan de todo, ahí no van a encontrar el poder de la sociedad capitalista. Van a encontrar estructuras de organización, estructuras de gerenciamiento, estructuras de organización de la vida social, pero el poder de la sociedad capitalista no está ahí. A ver, por empezar, la riqueza en Brasil o en Argentina o en Estados Unidos, ¿se somete a votación o no? La riqueza y su distribución es algo que se resuelve democráticamente a partir de una consulta popular que dice cuánto puede tener cada sector social, cada clase social. No, la riqueza es un acumulado histórico, un acumulado que crece continuamente y en donde el 1% más rico hoy acapara más riqueza que el resto de la población mundial. Entonces eso está fuera de discusión. Uno puede llegar al gobierno, pero bueno, la riqueza está ahí. ¿El judiciario está sometido a controles democráticos? No. El judiciario forma una élite especial, amparado por una legislación especial, que facilita que los negocios de la clase dominante, los negocios de los grandes empresarios puedan desenvolverse sin ningún contratiempo. Y que cuando hay una amenaza a esos intereses, el Poder Judicial se va a hacer cargo de controlar el peligro. Si el peligro es Lula, se inventa una gran farsa judicial, se lo saca de la carrera política Lula y se abren las puertas del gobierno de Brasil a Jair Bolsonaro. El caso de Brasil es un caso más notable de lawfare, famoso lawfare, que la derecha latinoamericana se burla de ese concepto, pero el concepto fue desarrollado en Estados Unidos por teóricos norteamericanos que estudiaron la forma como el poder judicial, mismo en Estados Unidos, estaba avanzando sobre decisiones del poder ejecutivo y decisiones del Congreso
Entonces nosotros votamos y luego un grupo de señores, casi siempre todos varones, deciden si eso que acordamos vale o no vale. Dicen, esto es no constitucional y por lo tanto no se aplica. En el caso de Brasil, sacaron de carrera al candidato más fuerte en la elección del 2018. Y van a tratar de sacarlo de carrera de nuevo para la elección del año próximo. Van a tratar eso. Hay que estar alerta y preparados de una nueva maniobra de los FEA. En Ecuador sacaron de la carrera a Correa, en Bolivia sacaron de la carrera a Evo Morales, en Honduras sacaron de la carrera a Mel Zelaya, en la Argentina quieren sacar de la carrera a Cristina Fernández. Esto no es casual, no es por acaso, es una política. Poder judicial, por lo tanto, articulado con el núcleo fundamental de la sociedad capitalista y no sometido a control democrático alguno. Jueces inamovibles, vitalicios, que cobran una fortuna. Por lo menos acá en la Argentina, lo que cobran los jueces fiscales son cifras extraordinarias, comparadas con los científicos, con los grandes técnicos, maestros, educadores. Entonces, vemos que llegamos al gobierno, pero el gobierno no controla la riqueza. El gobierno tampoco controla el poder judicial. Cuando digo el gobierno, digo el pueblo, el demos que eligió al gobierno. El gobierno tampoco controla el sistema de medios de comunicación, que en países como Argentina, Brasil, Perú, Chile, Estados Unidos, toda Europa, los medios de comunicación están al servicio de ese 1% que detenta la riqueza del poder mundial. Y si no, pregúntenle a Julian Assange. ¿Por qué está preso Julian Assange en Inglaterra? Inglaterra, la madre del common law, el derecho de gente, etcétera, etcétera, lo tienen preso porque nos informó, porque nos dijo de las maniobras que hicieron, ¿verdad?, gobiernos corruptos y representantes de la derecha con el gobierno de Estados Unidos para perjudicar a nuestros pueblos. Por eso está preso Assange. Y por eso se está librando una gran batalla para evitar que vaya a Estados Unidos, donde seguramente lo condenarán a cadena perpetua, lo mandarán a una cárcel de mala muerte y ahí será apuñalado por algunos de los narcotraficantes que están en esa cárcel. Porque él luchó contra los medios de comunicación, que imponen una verdad. Yo quiero saber cuántas veces al día la Radio Globo o la Record o eso hablan de la matanza interminable en curso en un país fronterizo de Brasil como Colombia. ¿Cuántas veces al día habrán escuchado de que en Colombia basta ser un líder social afroamericano, afrocolombiano, originario, camponés o lo que sea para que te maten, o mujer para que te maten si eres un líder? A diario. ¿En algún momento han escuchado o visto en la prensa brasileña denuncia del carácter totalitario, criminal del régimen de Duque? ¡No! Ahora, con Maduro, noticia todos los días. Maduro y Cuba todos los días, dictadura, tiranía, derechos humanos. A ver, las más grandes fosas comunes de las Américas están en Colombia. Han encontrado fosas comunes de 8 o 10.000 cuerpos en Colombia. Sin embargo, la prensa oculta todo eso, miente. Brasil es un país que está blindado mediáticamente. ¿Se dan cuenta? Blindado. Ninguna noticia de afuera para que conmueva, digamos, el espíritu popular brasileño. Es el proyecto, un viejo proyecto de la derecha brasileña. Yo lo sé muy bien eso. De hace muchos años. Yo estoy yendo a Brasil ininterrumpidamente desde mediados de los años 60. O sea que ya tengo una cierta experiencia. El blindaje, aprovechando la diferencia de lenguas, que antes era muy importante, ahora ya no tanto, porque la frontera lingüística se ha ido debilitando. Hoy en día un brasileño que llega a un país hispanoparlante lo entiende todo el mundo.
Y difícil que venga un hispanoparlante a Brasil o que dé una plática como esta y que la gente se quede asombrada o que no entienda. Yo les digo, a ver, la primera conferencia que yo di en Brasil fue en el año 68-69. En Río de Janeiro me entendieron y en San Pablo, pero me llevaron también a Recife. Ahí no deu certo, ahí no me entendí. ¿Por qué? Bueno, porque Recife está muy lejos, ¿verdad?, de la Argentina o de Paraguay, etcétera, pero el sur de Brasil ya me entendían muy bien. Bueno, hace unos años yo fui a dar varias aulas en Manaus y las di así como ahora y la gente me entendió. Eso me puso una alegría inmensa, porque romper la barrera idiomática es fundamental para la unidad latinoamericana. Y se rompió esa barrera, se rompió. ¿Te das cuenta? Pero bueno, aún así los grandes medios de comunicación mantienen desinformada a la población. Es lo que dice Chomsky. El papel de los medios es deseducar a la población. E inclusive un autor norteamericano como Sheldon Walling, no sé, a ver, tengo el libro de él acá. Ahí está publicado también en Brasil, este libro lo he visto allá. Este libro habla de totalitarismo invertido para referirse a la democracia brasileña. Totalitarismo invertido. Y una de las cosas que dice Walling en este libro es que la nueva forma estatal capitalista, ¿verdad?, tiene como uno de sus puntales la analfabetización del pueblo. O sea, todo lo contrario que quería Paulo Freire, no la concientización, la analfabetización popular. Dice, y ese es el modelo. Tratar de que la gente sepa lo menos posible, esté lo menos informada posible y cultivar la antipolítica. ¿Por qué? Porque cultivando la antipolítica deja la política en manos de las clases dominantes. Entonces, recapitulando para que así tengamos tiempo para tener un bate-papo, ¿va? La riqueza no se somete a votación popular, poder judiciario tampoco, sistema de medios de comunicación tampoco, los aparatos represivos del Estado tampoco. ¿Quién es el jefe de las Fuerzas Armadas de Brasil o de los policiales de Brasil? Está en el Comando Sur. Ni siquiera está dentro de Brasil. Lo mismo que el jefe de la Fuerza Armada acá en la Argentina, la policía. ¿Por qué? Bueno, porque hace ya, son 43, un poco más de 50 años, que Estados Unidos viene entrenando a militares, policías, gendarmes de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Colombia. No solamente los entrena, les da las armas, les dice cuáles son las armas que hay que utilizar. Y quien te da las armas define tu enemigo. Y además te dan cursos sobre buenas prácticas, como se llama así entre comillas, buenas prácticas, para preservar a estos países de las garras del comunismo, del chavismo, del populismo, siempre van cambiando. Entonces, esos militares obedecen básicamente al el Comando Sur a través de la Embajada de los Estados Unidos en nuestros respectivos países. Evo Morales quiso cambiar esta situación y organizó para las Fuerzas Armadas de su país una escuela antiimperialista. Y él me pidió a mí que yo fuese a inaugurar ese curso durante una semana, hablando del sistema internacional, cómo está organizado, las tensiones, los problemas del sistema internacional, las prioridades para países como Bolivia, etc. Curso ofrecido ante un grupo de 70 u 80 militares y policías de muy alto nivel en Bolivia. Bueno, les digo que poco menos que salí vivo de milagro, porque esa gente me miraba a mí con una desconfianza y un odio muy grande cuando yo les decía
de que Estados Unidos no tenía ningún interés en promover la democracia, la justicia social, el desarrollo en Bolivia, y que Bolivia, si quería asumir su independencia y ser dueña de su destino, tenía que buscar armamentos en otros países, porque Estados Unidos, en caso de conflicto, le iban a quitar el suministro de armamentos. Ellos no creían, para nada. Pensaban que era un argumento mío, retorcido, ¿verdad? Mentiroso. Pero yo les di varios ejemplos. Les dije lo que pasó en la Guerra del Pacífico entre Chile, Bolivia y Perú en el século XIX, ¿no? 1879. Ahí Inglaterra y Estados Unidos se pusieron del lado de Chile en contra de Perú y Bolivia. Y yo les decía a ellos, ustedes tienen que buscar una autonomía como Fuerza Armada en defensa de Bolivia y no quedar sujetos solamente al armamento y a la doctrina militar norteamericana. Yo no digo que no compren ningún armamento en Estados Unidos, pero vean, diversifiquen, porque si hay un conflicto, ¿verdad? Y ahí les pregunté, ¿cuál es la hipótesis de conflicto que tienen ustedes militares bolivianos? Y entonces, a coro me dijeron todos, Chile. Chile es la hipótesis de conflicto. Bueno, y yo les dije, ¿y ustedes creen que en caso de conflicto entre Chile y Bolivia, Estados Unidos le va a seguir dando armas a ustedes? Y no a Chile, que es un país que hace más de 120 años se ha alineado a la política exterior de Estados Unidos. Bueno, ahí se quedaron sin palabras, pero muy enojados. Pero se reconoció de que evidentemente ellos tenían como jefes el Comando Sur. Y ahora en el golpe que hubo en el 2019, ustedes recordarán, el golpe empezó como un golpe pseudo parlamentario, pero se consumó cuando el jefe de las Fuerzas Armadas, del Ejército de Tierra y el jefe de la policía le dijo a Evo, no podemos garantizar el orden social, el presidente tiene que irse. Recibieron la llamada, telefonema de la embajada de Estados Unidos diciendo basta con este juego, con Áñez es insuficiente, salgan ustedes y acaben con esto. Salieron a acabar con esto. Entonces, los aparatos represivos tampoco están controlados democráticamente. Y, por supuesto, tampoco se controla desde ya las acciones que realiza la Embajada de Estados Unidos. Cuando digo eso, hay que reconocer, hay un informe reciente del Departamento de Estado, ¿no es cierto?, que habla de que en conjunto el Departamento de Estado, sus funcionarios, más el personal que está vinculado a planes y programas del Departamento de Estado como ONGs, organismos no gubernamentales, cuenta con unas 100.000 personas dedicadas a esa tarea. Y que la idea subyacente es que Estados Unidos debe promover la democracia, no solo por la vía de la diplomacia, sino interviniendo activamente en la generación de nuevos liderazgos y nuevas concepciones políticas, tarea que hacen de una manera muy adecuada las ONGs, mucho más de lo que puede hacer el gobierno de Estados Unidos. Entonces, sintetizo con esto. Podemos llegar al gobierno, ¿no es cierto? Podemos tratar de ejercer todas las atribuciones del gobierno, pero solo podremos realmente avanzar en la medida en que el gobierno se anime a desmontar estos enclaves sobre los cuales se asienta el poder en la sociedad capitalista. Llegar al gobierno sin empezar a recortar, yo no digo eliminar, suprimir por completo, porque esto supone una revolución social. Y no hay a la vista en toda América Latina y el Caribe, no hay a la vista una revolución social en ciernes. Pero por lo menos se podría avanzar, por ejemplo, si los nuevos gobiernos progresistas en América Latina avanzan en el terreno de desmercantilizar la salud, por ejemplo.
si comienzan a reforzar los presupuestos de la salud pública, si avanzan en el tema de investigación y desarrollo de nuevas vacunas y de nuevas medicinas, como ha hecho un pequeño país como Cuba. Es una vergüenza para Argentina, Brasil y México que no, en estos tres países no hayamos podido desarrollar una vacuna contra el COVID y los cubanos tengan 5 vacunas. ¿Cómo se explica esto? Brasil no está bloqueado, Argentina no está bloqueada, México no está bloqueado. Y hemos sido incapaces. Tenemos que pedirle a los cubanos pobres que están ahí con toda la ofensiva brutal del imperialismo que nos autoricen acá a reproducir la vacuna, la Soberana 2 o la Abdala, que hasta se puede aplicar a los niños, mientras que las Pfizer y las otras no se pueden. ¿Por qué? Bueno, porque Fidel vio esto. A ver, Fidel siempre veía las cosas 50 años antes que los demás. Por eso es un personaje tan fuera de serie, ¿verdad? Y él se dio cuenta, ya en los años 80, de que el desarrollo de la industria biotecnológica era esencial para la seguridad nacional de Cuba y de los países que querían ser independientes. O sea, Argentina, Brasil y México estamos suplicando con, perdonen la expresión, si quieren saco Brasil, no me voy a enojar con ustedes, pero Argentina y México suplicando que Biden nos dé algunas vacunitas, por favor. Países como los nuestros tendríamos que ser capaces de generar vacunas para toda América Latina. Se ponen de acuerdo a laboratorios públicos de Argentina, Brasil y México, podemos hacer 500 millones de vacunas. Pero no, bueno, la iniciativa privada, la Pfizer, esto, lo otro, el gobierno, la embajada, ¿qué va a decir? El Fondo Monetario, todas estas tonterías que nos condenan al atraso, a la pobreza, matan millones de personas en toda América Latina por esa razón. Entonces, digo, tenemos que darnos cuenta de que el camino es tener gobiernos, pero tener la fuerza para tomar esas políticas, desmercantilizar la salud, avanzar en laboratorios que produzcan genéricos a un costo mínimo, como se pueden hacer. Brasil en algún momento lo hacía, ¿no es cierto?, para muchos genéricos, ¿verdad? Después creo que eso no sé si ha continuado. Pero acá también lo hacíamos en la Argentina, pero la industria privada se opuso y se acabó esa historia. ¿Se dan cuenta? Y en México pasó lo mismo. Avanzar en la educación, en garantizar la gratuidad de la educación pública, que ha sido abandonada por los gobiernos y que hay que volver a poner como punto fundamental, porque la autodeterminación nacional pasa por la salud pública, las vacunas, la medicina social, la educación pública de calidad. Brasil tiene unos científicos extraordinarios. Es la gente que descubrió cómo llegar a extraer el petróleo del presal. Y después vino Bolsonaro y le entrega todo eso así en bandeja a las empresas petroleras americanas. Un trabajo hecho durante 30 años por científicos brasileños. ¿Se dan cuenta? Lo importante que es la voluntad política. Llegar al gobierno, pero tener esa voluntad. ¿No es cierto? En salud, en educación, en seguridad social. Acabar con la historia esta de la providencia social privatizada, que es una locura. No ha funcionado en ninguna parte del mundo. No funcionó en Estados Unidos. No funcionó en Chile. Y quieren que esto imponerlo en nuestros países. Entonces, creo que hay chances. Y termino con una nota que es optimista. Creo que los vientos están cambiando en América Latina, por suerte. Por suerte. Empezó esto en México en el 2018, con la elección de López Obrador, que tuvo en contra todo el establishment, la embajada, los poderes económicos, los diarios, todos diciendo lo peor de López Obrador. Siguió con la elección de Alberto Fernández acá, también en contra de la opinión de los medios establecidos. Después se nos cayó Evo Morales, pero bueno, al año siguiente vuelve el MAS al gobierno. Y lo que es más importante, en Chile, que era el gran modelo del éxito neoliberal en América Latina, que era una farsa, que era una estafa, y yo tengo escritos ahí que los puedes ver. A ver.
Este de acá, que lo pueden descargar gratis en la página web de Clarkson. ¿Ok? Acá hay escritos que demuestran la falsedad del modelo neoliberal en Chile, ¿verdad? Chile ha cambiado definitivamente, se acabó el Chile neoliberal. Va a haber una nueva constitución completamente diferente a la pinochetista. La alcaldesa de Santiago, una joven comunista, de la juventud del Partido Comunista de Chile. No podía creerlo yo lo que estaba viendo. Y jóvenes entre 28, 30, 32 años han logrado ser electos como alcaldes, prefeitos, ¿verdad? Cuando digo prefeitos de las principales ciudades de Chile. Y hay elección presidencial en noviembre. Y la derecha no tiene candidatos, se le agotaron los candidatos. La democracia cristiana, en la Asamblea Constituyente de 155 personas, solamente pudo poner 2 constituyentes. Era el partido mayoritario de Chile, 2 nada más. El resto otras fuerzas políticas, gran avance de la izquierda. Chile cambió. Perú ya ganó Castillo. Ganó por 45.000 votos de diferencia, un maestro rural, un hombre intachable, ¿no es cierto? A pesar de que ganó todavía el Tribunal Electoral, hasta hace una hora no lo había proclamado triunfador. ¿Qué está diciendo la prensa oligárquica en América Latina? Castillo tiene más votos que Keiko. Deberían decir, Castillo ganó la elección presidencial en Perú. No, parece como si fuera una competencia de salto largo, salto un poco más largo Castillo que Keiko, nada más que eso. Y hay toda una maniobra, a mí me están diciendo permanentemente, para declarar de que las elecciones fueron fraudulentas, a pesar de que una agencia, Transparencia se llama, en Perú, que no es Transparencia Internacional, es una agencia autónoma, es muy seria, declaró de que no había habido fraude en la elección brasileña, perdón, en la elección de Perú. Entonces yo espero que toda esta historia termine y que lo designen ya Castillo presidente y que él pueda sobrellevar los enormes obstáculos que le van a interponer, ¿no es cierto?, para que no pueda gobernar. Y va a poder gobernar si hace una cosa, y es tener a la gente movilizada y concientizada en la calle. Porque nada más equivocado en el mundo que pensar de que se puede cambiar una sociedad a través de los mecanismos institucionales de la democracia y del Estado. La única manera, esto lo dice de Maquiavelo para acá, hay 500 años de historia que demuestran que para cambiar el mundo tienes que tener o povà una rúa, punto. Pues en un tiempo va una rúa, fica na casa y no hace nada. Y no se queja que después es difícil gobernar. A mí alguna gente me ha dicho, expresidentes, no me imaginé que era tan difícil. Te hubieras quedado en tu casa si nadie te obligó a competir por la presidencia, ¿verdad? Entonces, tiene que tener eso. Cuando comienza, mi manera de ver, el proceso de estancamiento democrático en Brasil, el momento desgraciado en que a Lula lo convencen de que a gente na rúa pone nerviosa los mercados. Los mercados son siempre nerviosos e histéricos. Cualquier película norteamericana que ustedes vean, miren Billions. Pudieron ver Billions miren Billions y verán lo que es eso. Es la histeria, la locura permanente, consumo de heroína, cocaína para mantenerse como un loco frente a la pantalla. Singapur, no, en un rato Hong Kong, ahora Frankfurt, 24 horas al día, 7 días a la semana, la locura total. ¿Qué le van a echar la culpa al pueblo brasileño que estaba en las calles de que los mercados están nerviosos? Los mercados son nerviosos por definición. La locura y el nerviosismo es parte de la locura de los mercados. Por eso Keynes, no estoy hablando de Marx,
Keynes decía que había que practicar la eutanasia de los especuladores. O sea, él como era muy british, no decía algo que acá en Latinoamérica diríamos fusilar a los especuladores, pero una manera elegante de decir matarlos. Hay que practicar, decía Keynes, la eutanasia de los especuladores. Una manera elegante de decir lo que nosotros en América Latina, más frontalmente, decimos hay que fusilar a los especuladores. ¿Por qué? Porque hacemos un daño enorme a las sociedades. Y por lo tanto, digamos, si se quiere que esa gente no se vea alterada por el ruido de las calles, lo único que se hace es entregarle el país en bandeja a esa gente. Que en cuanto quieran, hacen así y te votan un gobierno. Y se acabó el gobierno. Bueno, como me estoy enojando hablando de los especuladores y la burguesía, mejor paro acá, tomo un poco de agua, escucho sus preguntas. Seguramente, Joana, tendrás algunas preguntas. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado todo este tiempo. Y bueno, estoy a tus órdenes. Gracias, Borón. Mucho gusto escucharte. Siempre un gran placer para nosotros y nosotras, porque es siempre muy rico y también una experiencia que trae toda la perspectiva histórica de nuestra América, mas también del mundo. Y creo que todos y todas acá están muy contemplados con tu fala, con tu brilhante charla, y agradecemos muchísimo. Tenemos 3, 4 preguntas. Yo voy a hacer la primera, que es de Mariana. Considerando sus observaciones iniciales sobre la necesidad de conocer la complejidad de la situación actual de las transformaciones fundamentales del capitalismo contemporáneo, pero también sobre los temas inviables, hay varios grupos marxistas que, según una tradición muy ortodoxa, entre aspas, imagino, tratan el tema de los determinantes de género y raza como aspectos de identidad y no como determinaciones correspondientes a la dimensión productiva y los desafíos estratégicos del anticapitalista, o sea, luchas. Me gustaría que pudieras tratar un poco más de estos aspectos y los retos sobre la comprensión de este tema, el marxismo en la América Latina. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Yo voy a hacer más dos preguntas y pasamos para otro bloque. Bien. Solo un momento. El profesor podría comentar sobre las reformas educativas neoliberales en América Latina y cómo vería este tema en contexto de su exposición. ¿Puede responder estas 2 preguntas? Yo finalizo las otras después, ¿puede ser? Puede ser. No estoy seguro de estar en condiciones de responder plenamente porque, a ver, yo creo que tema de género y raza, la palabra mucho raza no me gusta, ¿verdad? Pero bueno, está muy usada. Diríamos en temas de género y etnia o temas de género y cultura. Evidentemente que son temas identitarios, pero no son solo temas identitarios. Son temas que se articulan claramente con el proceso productivo del capitalismo. Sobre todo cuando miramos, como yo creo siempre hay que mirar las cosas, en perspectiva histórica. Creo que uno de los errores más grandes en que suelen caer algunos colegas en las ciencias sociales es perder de vista la dimensión histórica. El otro error muy común en el mundo académico latinoamericano es perder de vista por completo el fenómeno del imperialismo, que es un tema al cual no me referí, tal vez si quieren después puedo, pero es un tema absolutamente decisivo, porque nosotros estamos inmersos en una estructura imperial, nos guste o no nos guste, y esa estructura fija límites y abre posibilidades muy acotadas a nuestro desarrollo. Entonces, género, cuando uno mira históricamente,
el tema de la raza, de la etnia, bueno, ha sido un tema fundamental en el desarrollo del capitalismo. Es decir, no podemos entender el desarrollo del capitalismo brasileño, y ahí están los estudios de Florestan Fernández, ¿verdad? Sobre el tema del capitalismo y la esclavitud. La esclavitud, que era básicamente producto del tráfico de pueblos africanos traídos a las Américas. El desarrollo del capitalismo en Brasil, en Estados Unidos, en el mundo del Caribe, es incomprensible sin el tráfico de esclavos africanos. O sea, un tráfico racista, una política racista, que estaba en su época justificada por algunos autores, ¿verdad? Increíbles, como por ejemplo Kant, a quien siempre se le rinde culto como un verdadero humanista, pero Kant por ahí tiene una frase que a mí me impresionó mucho, la encontré hace poco, decía que no conoce ningún negro que jamás haya dado ejemplo de algo sublime, importante, trascendente a nivel mundial. Una frase propia de un profesor alemán encerrado ahí en Königsberg, y que no tenía la menor idea del mundo, y que era un racista. Pero digamos, no podemos entender la historia del capitalismo americano al margen del papel cumplido por los esclavos en el sur de los Estados Unidos, en las plantaciones del sur. No podemos comprender el desarrollo del capitalismo brasileño al margen de ese elemento racial fundamental. Digo, Florestan Fernández como el primer autor que se me viene a la cabeza, y muchos otros. El mismo Fernando Henrique en su mejor época trabajó algo de este tema, textos importantes. O sea que la raza no es solamente un error considerarlo un tema identitario, porque hay demasiadas coincidencias con cuestiones económicas. A ver, ¿por qué la mayoría de la población afroamericana en Estados Unidos está debajo de la línea de la pobreza? Y tiene trabajos muy mal remunerados. ¿Y por qué son la población más importante de las cárceles de los Estados Unidos? Todo esto habla de que acá no hay tan solo un tema de identidad. Y el tema de género, bueno, un poco lo mencioné cuando hablaba de los estudios de Federici sobre la mujer en las fases iniciales, en el amanecer del capitalismo como sistema económico mundial. Claro que tiene un papel fundamental. La superexplotación doméstica de la mujer es condición fundamental para la superexplotación del trabajador asalariado en la fábrica. Eso en el capitalismo clásico y también en el capitalismo actual, porque está probado que inclusive en esta época del teletrabajo, ¿verdad?, la jornada de trabajo de la mujer se ha acrecentado, aunque el marido esté en la casa, ¿verdad? Y cuando vemos esto en el universo de los sectores populares, vemos de que eso mismo está mucho más agravado. Y que hoy en épocas, digamos, por ejemplo acá en la Argentina, con el tema de la virtualidad de la enseñanza, quien se hace cargo además de hacerse cargo de cocinar, lavar, planchar, cuidar de los niños, también hace funciones docentes. Es la mujer que está ahí al lado de una pequeña tablet ayudando a sus niños a cumplir con las tareas escolares. O sea que el tema de la explotación de clase a partir de la organización del proceso productivo incluye, sin la menor duda, Mariana, al género y a la raza, planteando además la enorme complejidad que tiene la problemática actual de género, que por suerte en algunos países se está empezando a atacar las discriminaciones y los prejuicios, etcétera, pero en otros países vemos que ha habido un retroceso. Pero son temas que van más allá de la identidad. Que la política de identidad es muy importante, claro, pero hay un elemento fundamental que plantea una gran autora, su obra está ampliamente traducida en Brasil, que es Ellen Meixis, es el libro Democracia, Capitalismo contra Democracia. Ella tiene un capítulo entero dedicado al tema de lo que tú me preguntas, Mariana, sobre la política de identidad. Dice, está todo bien con eso,
pero a condición de que no nos olvidemos que si bien un cierto capitalismo supuestamente abierto, progresista, ha reconocido el florecimiento de todas las identidades y ha consagrado la igualdad de todas las identidades, por lo menos en la ley, pero hay una igualdad que no es jamás aceptada, que es la igualdad de clase. Capitalismo admite que es necesaria la igualdad en las relaciones de género, es necesaria la igualdad en las relaciones multiculturales y raciales, pero en las relaciones de clase, ahí sigue imperando la desigualdad. Absolutamente. Entonces eso me parece importante. Ahí te remito a ese capítulo del trabajo de Ellen, que va a ser mucho más importante. Las reformas educativas neoliberales en América Latina, bueno, tenían un objetivo muy claro, dos objetivos, a mi manera de ver. Un objetivo, abrir un área fenomenal de negocio para la iniciativa privada. Si ustedes quieren enriquecerse, una vía rápida de enriquecimiento, si tienen una casa más o menos grande y tienen una entrada de auto, se dice garage, eso en portugués, entrada de auto, un garage, ahí ponen un letrero que dice universidad, no sé, X. Y como la demanda por ingreso a la universidad crece de una manera exponencial a nivel mundial, y la respuesta de los gobiernos crece muy por debajo de esa demanda, hay una oportunidad de negocio fenomenal, en donde pones un letrero, esto es una universidad, y mucha gente sin formación previa, con un capital cultural muy escaso, viene, se anota en tu universidad y te paga. Entonces, el amigo Rafael Correa, cuando llega a la presidencia, manda a hacer una evaluación de la gran cantidad de universidades privadas que habían surgido en el Ecuador. ¿Y sabe lo que encontró de eso? Que había 14 universidades privadas que realmente no reunían el menor requisito para ser consideradas universidades, que emitían títulos que no tenían ningún valor, que los programas de formación profesional eran realmente desastrosos. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Le ordenó a los dueños de esas universidades no solamente discontinuar sus actividades, les quitó la licencia que le habían dado gobiernos corruptos antes y les obligó a los dueños a devolverle el dinero a los estudiantes que habían pagado. Porque dijo, estos estudiantes fueron estafados, por lo tanto hay que devolverles el dinero. Y eso evidentemente se ganó el odio y el resentimiento de la clase empresaria, que empezó a hablar de que Correa estaba en contra de la propiedad privada. No, está en contra de la estafa. Entonces, lo que querían las reformas educativas era liberalizar el mercado, ¿verdad? Segundo, querían reducir lo que se considera un gasto. La barbarie académica ha llevado a que se piense que la inversión en educación es un gasto. Cuando es un gasto, fíjense la trampa de las palabras. Si yo digo que la educación es un gasto, cualquier persona sensata dice, bueno, ahorremos, porque hay muchas dificultades, no hay que gastar en condiciones en las cuales nos encontramos hoy. Pero la educación no es un gasto. La educación es una inversión a futuro de Brasil. No es ningún gasto, una inversión a futuro. Y quien empezó a desinvertir en educación fue Estados Unidos, en el marco del consenso de Washington. Y eso lo llevó al expresidente Jimmy Carter a decir hace un par de años, en un sermón dominical, ustedes saben, él es un hombre muy religioso, pertenece a la Iglesia Bautista, y ahí en una de las conferencias que dio ese domingo, está en la prensa, pueden buscar Jimmy Carter sobre guerras y atraso tecnológico de Estados Unidos. Ahí va a aparecer enseguida el discurso. Él dijo, ¿por qué Estados Unidos está perdiendo la carrera tecnológica con China? Que eso mismo reconoció ahora Biden en el discurso del 29 de abril. Y perdimos la carrera tecnológica porque solo durante 19 años
de los 240 que llevamos como vida independiente, Estados Unidos no estuvo en guerra. O sea, nos desangramos financieramente en guerras durante la gran parte de nuestra historia. E invertimos en guerras y armamentos y equipamiento y soldados y mercenarios y contratistas en una proporción fenomenal, no invirtiendo en cambio en educación. Y hay una estadística extraordinaria, ¿verdad? Que yo estuve viendo los otros días, una clase especial sobre China. En el año 2000, China graduaba el mismo número de estudiantes en ciencias de la computación e ingeniería que los Estados Unidos. Un poquitito más. Estados Unidos graduaba 195.000 por año y China 200.000. 15 años después, China gradúa 1.200.000 estudiantes por año en Computer Sciences y en ingeniería, y Estados Unidos sigue graduando 200.000. O sea, China hoy gradúa 6 veces más expertos en ciencia y tecnología de la informática que Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pero Estados Unidos ya no gasta tanto en educación. Claro. Y entonces Estados Unidos va quedándose atrás en la carrera tecnológica y científica y en la carrera geopolítica internacional. Entonces yo creo que las reformas educativas tuvieron esos dos objetivos. Abrir un espacio para la privatización, abrir espacio para negocios privados, reducir además el presupuesto público y por lo tanto ahorrar en ese gasto, que no era un gasto de inversión. Y yo diría algo más. Las reformas que están asociadas a la idea de la apertura de los mercados, sobre todo después de la revolución en la cual estamos ahora transitando, la revolución de la educación a distancia como ahora, va a ser que en un futuro no muy lejano, las universidades de Stanford, Harvard, Chicago, MIT, puedan competir con las universidades públicas y privadas brasileñas, tomando a su cargo la educación de las élites intelectuales y profesionales del Brasil, o de Argentina, o de México. Y ya va a desaparecer una educación que tenga como uno de sus objetivos fortalecer el desarrollo nacional. Porque si yo educo a la juventud brasileña con los mejores maestros del MIT o de Chicago, no van a tener el menor sentido de pertenencia ni la menor idea del futuro que merece Brasil. Van a ser norteamericanos hablando en portugués y sin la menor noción de lo que sería el interés nacional brasileño. Este es el problema. Es un peligro muy grande que ya se está viendo en algunos países muy débiles de África, que prácticamente han visto su sistema universitario muy débil ser arrasado por la educación a distancia que ofrecen las universidades norteamericanas y alguna europea. Entonces, creo que esto fue el objetivo de la reforma educativa. Y termino con esta referencia que es interesante. ¿Por qué países como Finlandia o como Noruega están a la cabeza del desarrollo en las ramas de informática, etcétera? Bueno, porque, ¿sabes qué? Un maestro en un país como Finlandia gana prácticamente lo mismo que el primer ministro. Mientras que en Argentina, ¿verdad?, cuando yo puse a hacerme la comparación, el sueldo medio del maestro argentino era 12 veces inferior al sueldo del presidente. En Finlandia eran casi iguales y acá eran 12 veces más pequeños. Y esto habla de la valoración que los gobiernos hacen de los maestros y de los profesores. Un gobierno que desvaloriza el trabajo que nosotros hacemos es un gobierno que en el fondo está entregando el destino del país a la potencia imperialista, dicho en pocos términos. Y este era el sentido de la reforma educativa. Vamos a la siguiente pregunta, Joana.
Gracias, Varón, perfecto. ¿Podemos hacer 2 preguntas más Sí, solamente? pode. Sí, solamente. Esta pergunta é de Pamela. Professor, como poderíamos pensar desarrollo para os países em Latinoamérica se desarrollo está involucrado com a explotação e mercantilização da natureza, os chamados recursos naturais? Como uma mirada marxista pode nos ajudar a pensar ecologia e descolonização? A outra pergunta é de Flávia Soares, que coloca, professor, numa perspectiva, a possibilidade dos movimentos sociais como expressão da luta popular para liderar a luta anticapitalista. Como podemos pensar os movimentos sociais para fortalecer a luta anticapitalista na América Latina? Solamente essas 2 perguntas. Bien, gracias a las dos. Comienzo. El tema de los llamados recursos naturales, yo prefiero decirles bienes comunes, es sin duda un tema de una enorme complejidad y que plantea un desafío muy grande, ciertamente. Y esto lo expuso de manera muy clara, ¿verdad?, el presidente Evo Morales, porque durante su gestión de gobierno fue criticado muchas veces de ser un presidente extractivista. Y entonces él decía, bueno, pero ¿qué hacemos nosotros para sacar a Bolivia de la pobreza? Bolivia tiene riqueza en gas, y tiene riqueza en litio, y tiene algo de riqueza en petróleo. ¿Qué vamos a hacer para garantizar la prosperidad de nuestros pueblos? ¿Vamos a dejar el gas bajo tierra? ¿Vamos a dejar el petróleo bajo tierra? ¿Vamos a dejar el litio bajo tierra? Piensen que el litio es el oro del siglo, el petróleo del siglo XXI. Todo esto, el mundo que nos rodea, el mundo del litio. Esta cámara que yo tengo acá, la computadora, el teléfono celular, la laptop que tengo por ahí, esta pequeña radio que tengo por acá, las baterías eléctricas de los automóviles, todo eso funciona sobre la base de litio combinado con otros minerales. Lo que decía Evo es que había que salir de la trampa de pensar de que el aprovechamiento de los recursos naturales, no la explotación, el aprovechamiento de los recursos naturales puede hacerse de forma tal que no destruyan a la naturaleza más allá de cierto punto. ¿Por qué digo más allá de cierto punto? Porque desde el momento en que los hombres descubrieron la agricultura, hace aproximadamente unos 5.000 años, no hay ninguna duda que aún esa agricultura más primitiva estaba alterando el medio ambiente. O sea, no es cierto que la agricultura precapitalista preservaba el medio ambiente. Eso se decía hace 20 años atrás, pero ahora hay muchas investigaciones que demuestran que también ahí hay una destrucción. En el caso del Ecuador o en el caso del Perú, la gran minería claramente destruye el medio ambiente. Pero la minería artesanal es aún más lesiva, es aún peor. Es aún peor, cuesta creerlo, yo no me podía convencer, pero me dieron unas evidencias gráficas, videos, etcétera, que era notable. Entonces, ¿cómo se puede resolver esto? Bueno, teniendo un Estado muy fuerte, por eso el tema del Estado es un tema crucial. Un Estado muy fuerte que discipline a los agentes económicos, que asuma directamente él algunas funciones empresariales en una empresa, por ejemplo, de explotación o el aprovechamiento del litio o de hierro o de algunos otros recursos naturales, y que garantice la reducir al mínimo
¿no es cierto?, reducir al mínimo el daño que se le hace a la madre tierra. Pero la idea de que nosotros como sociedad podemos vivir sin de alguna manera alterar para mal a la madre tierra es una idea ingenua. Lo que tenemos que hacer es garantizar que esa afectación sea lo mínimo posible. Sea lo mínimo posible. No tenemos manera de decir no vamos a alterar el medio ambiente. Es una trampa, porque eso se viene alterando desde hace 5.000 años con la agricultura y después con la ganadería y después con la minería, aún en las formas artesanales. Pero sí hoy tenemos tecnologías que permiten reducir eso y permiten controlar a quienes violan esas normas fundamentales. A ver, un ejemplo, ¿por qué la Barrick explota el oro en países como Canadá sin envenenar el agua con mercurio y otros metales? ¿Y por qué hace eso en América Latina? Bueno, porque en Canadá hay un gobierno que impone reglas muy duras, sanciones tremendas a la empresa, en América Latina no. Entonces, como es más barato en Latinoamérica separar el oro del resto de los metales, o de las piedras, o el desecho, o el escombro, como le llaman, acá se hace lo más económico. Y se envenena a la población, y se envenena a las especies animales. En el Perú, en Cajamarca, producto de la explotación de oro de la Barrick y el envenenamiento de las aguas, nacen ovejas y vacunos sin dientes. Es terrible, terrible ver esas imágenes, esos videos de esos animales pobres que nacen tronchados porque no tienen dientes por el envenenamiento de las aguas. Ahora, eso puede corregirse, porque necesitamos el litio, necesitamos el petróleo. Yo estoy de acuerdo en las energías renovables, totalmente de acuerdo. Utilizar la energía solar, la energía eólica, la energía de las mareas, ¿no es cierto? Baterías de litio. Pero ¿cómo haces volar un avión a 900 kilómetros por hora, ¿verdad? Con 300 pasajeros si no tienes un combustible basado en el petróleo? ¿Cómo mueves un barco de carga sin el petróleo? Pero regulemos estrictamente cómo se extrae, cómo se aprovecha. Obliguemos a las empresas a limpiar lo que ensucian, a minimizar el daño que están produciendo, a acabar con los agrotóxicos. Fundamental. En este país hay gente que está muriendo de cáncer en las zonas de la agricultura de la soja por los agrotóxicos. Prohibamos eso. Pero que eso no nos lleve al planteamiento de decir volvemos a la edad de piedra. Porque mucha de esta gente, de los más ardientes críticos del extractivismo, de Chávez, de Evo, de Correa, de Lula, de Dilma, lo que sea, no dejan de tener su teléfono celular y cambiarlo cada 2 años, ni dejan de tener su laptop, y no tienen su casa con velas, no sé, sino tienen energía eléctrica. Entonces es un planteo muy cómodo decir, y además que pensamos de todo eso. ¿Ustedes saben la cantidad de cobre que se va a necesitar para llevar luz a los hogares del África Negra? ¿Ustedes saben la cantidad de metales que vamos a necesitar para que en la India, donde la mitad de los hogares carece de sistemas de alcantarillado y de cloacas, que genera enfermedades de todo tipo en la población y mueren como moscas? Claro, no saquemos más hierro, no hagamos más acero, no hay más cañerías tampoco. O sea, los que ya llegaron al desarrollo, ahí están. Y el resto, el infierno. No, tenemos que buscar otra manera. Brasil no puede no aprovechar los inmensos recursos naturales que tiene, pero tiene que garantizar un uso
controlado democráticamente, que es lo que no han hecho los gobiernos. Control democrático, señor, se va a construir una represa hidroeléctrica, a ver dónde, cuándo, quiénes van a ser los beneficiarios, dónde se va a hacer, cómo se va a hacer, qué es lo que va a alimentar, qué es lo que va a sostener. No, no quiero un informe técnico del Banco Mundial, no me interesa. Quiero un dictamen popular sobre esa represa, ahí en el río San Francisco o en otro río de Brasil. Pero Brasil necesita energía eléctrica. ¿Se dan cuenta? Entonces, creo que hay algunos planteos que yo veo en colegas muy demagógicos, muy facilistas. Nada de cero extractivismo. Volvemos a la época de las cavernas. Y nadie quiere eso. El problema es mucho más complejo. En fin, creo eso. Flavia, por último. La lucha anticapitalista. ¿Qué hacer? Mira, yo diría, la pregunta hay que hacer, siempre hay que relacionarla, como decía Lenin, con el momento actual. El quehacer de hoy en Brasil no es el quehacer de 1964, cuando surgió la dictadura militar, ni el quehacer de el 2003, cuando asume Lula. El quehacer de hoy es un quehacer mucho más complicado, ¿verdad? Porque tenemos que enfrentar los daños producidos por el neoliberalismo, la enorme herida en el cuerpo social que ha producido el neoliberalismo, pero también tenemos que enfrentar los legados de la pandemia. Y los legados de la pandemia son contradictorios. Algunos de ellos son terribles, han ocasionado millones de muertos. Pero ha habido algo que hemos aprendido en todo esto. Hemos aprendido este tipo de comunicación virtual. Hemos aprendido a reunirnos a través de esta tecnología. Y esto inquieta muchísimo a las clases dominantes en Brasil y en Argentina y en México y en Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque antes, en Brasil, para coordinar, vamos a tomar un ejemplo, ya que hablamos de movimientos sociales, para coordinar las acciones del MST, había que lograr que los dirigentes campesinos de Amazonas, de San Luis Maranhão, de Acre, de Río Grande do Sul, convergieran ahí en San Pablo, en Guanarera, ¿verdad? Y ahí pudieran discutir y ponerse de acuerdo en acciones a tomar en su conjunto. Hoy el MST puede discutir, hacer una gran reunión de sus dirigentes en todo ese inmenso país que es Brasil, utilizando esta tecnología y discutiendo estrategias colectivas, estrategias comunes de acción colectiva. Y eso es muy importante. Si hay algo a lo que le teme la derecha en Brasil o en Argentina o en cualquiera de nuestros países, es a la acción colectiva. Por eso ellos dicen de que lo importante es que el individuo se exprese y que el individuo sea libre, que ejerza sus libertades, que si quiere enfermarse se enferma, que si quiere llevar barbijo lo lleve, si no, no lo quiere, ¿verdad? Pero le tienen terror a la idea de que la gente de pueblo, la gente humilde, los pobres, los condenados de la tierra, como decía Fano, puedan desarrollar estrategias de acción colectiva. Y hoy lo podemos hacer. Esto es lo que yo llamé en un artículo mío, que creo que se publicó en Brasil, asociativismo digital. Creo que se publicó allá, ¿verdad? O sea que podemos desarrollar estrategias colectivas, porque a un actor tan organizado como la burguesía en el capitalismo contemporáneo, que tiene estrategias planetarias, globales, no es que la Bayer, que es la actual dueña de la Monsanto, tiene una estrategia para Brasil, otra para la India, tiene una estrategia planetaria, con una versión especial para Brasil, otra para la India, otra para México, otra para Argentina. Pero la estrategia global es una sola. Y para enfrentarnos a eso,
necesitamos unificar a aquellos que estamos combatiendo en contra de la Bayer, en contra del transgénico y de los agrotóxicos y todo lo demás. Y estas tecnologías que hemos aprendido a utilizar a causa de la pandemia son de una enorme utilidad estas tecnologías. Entonces, primera cuestión, aprender y utilizarlas a fondo. Utilizar a fondo las redes sociales, fundamental. No podemos pensar jamás que vamos a tener acceso a la televisión y a los grandes medios de prensa en Brasil o en Argentina o en México. Camino va por otro lado. Y sobre todo, si queremos llegar a la juventud, tenemos que manejar las redes sociales y meternos en las redes sociales. Aunque nos parezca imposible, no es imposible. No es imposible. Hay que intentarlo, porque el otro camino está fechado para nosotros. No hay camino para nosotros que nos lleve a que alguno de ustedes tenga 1 hora de programación en la red de Globo, en la Récord, en Bandeirante, en nada. Nunca jamás. No se hagan ninguna ilusión, salvo que se vendan al imperialismo y salgan a decir cuestiones que descarto que no dirían, ¿verdad? Entonces, asociativismo digital a partir de las teleconferencias. Trabajo intenso en las redes sociales, sin dejar afuera ninguna. Recuerden que el Facebook es para los idosos, no más para los jóvenes. ¿O no, Joana? Esto me dice mi filia, 15 años. Facebook para o avô, no para nós. Para el abuelo, no para mí. Un TikTok, ¿se imagina? 30 segundos. Bueno, hice la prueba. Es muy interesante. Llegué a gente que jamás hubiera llegado antes. Y tienen que hacerlo ustedes. Sería absurdo. Digo, yo, miren, acá ven, estoy rodeado de libros. No sé dónde vas a ponerlo. Pero hoy en día yo llego mucho más con el Twitter, llego mucho más con el Instagram que todos los libros. Entonces, tenemos que usar esa metodología, esa tecnología a fondo. Y si no las usamos, hemos perdido la batalla. Es como ir a una guerra con el arco y flecha, ¿no es cierto? O con la cerbatana aquella, contra alguien que dispara misiles. Las armas de la guerra hoy, por algo en Estados Unidos hablan de la ciberguerra. Y ellos dicen, ya las armas convencionales no son de mucha utilidad. Hay una gran pelea dentro de Estados Unidos entre los fabricantes de armas y la gente que dice es mucho más efectivo para destruir al gobierno de Maduro un ciberataque que deje a Venezuela sin energía eléctrica durante 5 días que un bombardeo. Además nadie nos puede acusar de nada, han dicho. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que manejar esas tecnologías. Y avanzo para terminar. Tenemos que potenciar la organización del campo popular. El campo popular está desorganizado y fragmentado. Y el Che Guevara, que anteayer cumplió 93 años, ¿verdad? Decía que el imperativo más importante para la lucha popular es forjar la unidad de las fuerzas populares. Sin unidad de las fuerzas populares no tenemos capacidad de derrotar al enemigo. Sin unidad de los países de América Latina no podemos contener el afán del imperialismo de someter a todos nuestros países a su dominio, ¿verdad? Entonces, organización. ¿Qué forma de organización? La que pueda surgir de las luchas. No hay un formato único. El partido político es una de las formas. Los movimientos sociales de diverso tipo, de la juventud, de género, de mujeres, de poblaciones, pueblos originarios, de comunidades indígenas, de campesinos, de jóvenes desocupados de las ciudades, de los sin techo. Digo, hoy hay una enorme proliferación de actores sociales que son portadores de una potencialidad anticapitalista, pero que hay que acompañar. Organización más Paulo Freire, concientización. No solo la organización acompañada de la concientización de los actores sociales.
Concientizar quiere decir demostrar el carácter irreformable del capitalismo. Que el capitalismo, de alguna manera, como dice a veces de Dios la Iglesia Católica, es lo que fue, lo que es y lo que será. Capitalismo será siempre capitalismo. Aún en esta fase tan cambiada, sigue reposando sobre la explotación del trabajo asalariado. Y eso hay que explicarlo una y 100 veces, porque para la gente de pueblo el capitalismo es un sistema natural. A mí me lo han dicho, en favelas en Argentina, en México, en Brasil, en Perú, en Chile. No, compañero, pero ¿qué vamos a hacerle si no hay otra cosa? El capitalismo, ha habido toda la vida ha habido capitalismo. Y no es cierto. El capitalismo tuvo un comienzo, va a tener un fin. Podemos acelerar el fin. No es inmediato, pero vamos a acelerar. Entonces, organización, ¿verdad? Concientización y estrategias y tácticas adecuadas de lucha. O sea, no cometer equívocos en ese terreno. Saber en qué momento tenemos que ganar la calle y en qué momento tenemos que abandonar la calle. Sabemos en qué momento tenemos que dar la pelea en el Parlamento y en qué momento tenemos que darla afuera. Saber en qué momento tenemos que insistir en una cierta temática y en qué momento insistir en otra. O sea, la estrategia y la táctica de la lucha. ¿Qué pasa por qué cosa? Pasa por una adecuada interpretación de la política de alianzas, ¿no es cierto?, que tiene que tener todo movimiento que pretenda conquistar el poder. No se conquista el poder a partir de un solo agente social o político, sino a partir de una articulación entre una pluralidad de agentes. Esto lo explicó hace ya 101 años un señor llamado Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Él publicó un libro, pequeñito libro, en 1920, llamado La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. ¿Qué quería decir con esto Lenin? Quería responder a aquellos que en el marco de la Revolución de Octubre criticaban al partido bolchevique porque hacía alianzas. Y Lenin decía, pero salvo que uno conquiste el poder absoluto de una sociedad, la única manera de avanzar, ¿verdad?, hacia la conquista del poder es haciendo alianzas. ¿Con gente? ¿Con quiénes? ¿Con cualquiera? Él decía, con quienes estén dispuestos a acompañarnos un paso hacia adelante. No hace falta que estén dispuestos a llegar como nosotros a la abolición del capitalismo. Nos alcanza con que en este momento estén dispuestos a luchar contra el zarismo. Una vez que derrotamos al zarismo, ahí vemos, hacemos alianzas con otros. No son alianzas eternas. No son alianzas eternas. Se va a precisar una gran alianza social para derrotar a Bolsonaro el año que viene en Brasil. No hay que hacerse la menor ilusión de que esto es tarea de un solo partido y de un solo líder. Cuidado con eso. Va a haber que acumular fuerzas, ¿verdad? Y hacer una alianza complicada. Pero no hay de otra. Por lo menos yo no la veo. Yo no la veo. ¿Verdad? Porque el establishment brasileño es muy claro. Ahora sí coquetea con que esto, que Lula, que bueno, que Lawfare y Sergio Moro, etcétera, pero yo lo quiero ver en julio del año que viene. Cuando empieza a calentarse el ambiente político, a ver cuál es la actitud que toma. Entonces, una adecuada política de alianza para avanzar, no para llegar hasta el final del camino. Yo quiero suponer que algunas fuerzas radicales en Brasil quieren acabar con el capitalismo. Bueno, pues para llegar a ese punto tenemos que ir avanzando paso a paso. Primero con gente que esté enojada con el neoliberalismo. Aunque no estén dispuestos jamás a luchar en contra del capitalismo, no importa. Pero vamos avanzando un paso. Es muy importante consolidar un frente radicalmente antineoliberal.
es muy importante consolidar un frente radicalmente anti-Bolsonaro, ¿verdad? Y después, a medida que se va avanzando, decía Lenin, se van redefiniendo las alianzas. No es un matrimonio para toda la vida, es una sucesión de affairs muy interesante que se van teniendo, ¿no es cierto? Relaciones, alianzas que duran mientras va la lucha de clases avanzando. Y la lucha de clases nunca avanza así, linealmente, es siempre para arriba, para frente. Eso no existe. La lucha de clases es así, tiene ondadas, ¿eh? La historia avanza de esa manera. Avance, ascenso, retroceso, caída, recomposición, avance, ascenso. Esa es la historia. Y cada paso signado por las alianzas. Entonces, el fundamentalismo, es decir, ningún compromiso con ninguna fuerza que no sea férreamente anticapitalista, es el mejor certificado de defunción para la alternativa de cambio en Brasil. Lo firmo ya mismo el certificado. Porque la historia lo ha demostrado, no es que yo sea un sabio, sino que soy muy viejo y vi esta historia hace ya 50 años, 60 años. La vi en Chile, la vi en el Perú de Velasco Alvarado, en Bolivia de Juan José Torres, la vi en las recomposiciones democráticas en Brasil con Sarney, en Argentina con Alfonsín, en Chile con Elwin. Son películas que ya las vi muchas veces. Entonces, esas alianzas son fundamentales y no hay que tenerle miedo. Si uno tiene convicciones claras, no tiene por qué temer que una alianza táctica le haga a uno perder su propia identidad política. Yo me puedo aliar con un representante, ¿no es cierto?, de un partido de centro, no me voy a aliar con ninguna derecha, ni ningún fascista, pero si hay un espacio que está muy poblado en Brasil, es el famoso Centrão. Y va a haber que navegar ahí adentro a ver qué es lo que se pesca. No hay de otro, desgraciadamente. Lo mismo en México con López Obrador. Y lo mismo acá Alberto Fernández. Y lo mismo va a tener que hacer Pedro Castillo en el Perú. Y lo mismo si cambiamos de gobierno en Colombia el año que viene también, ¿verdad? Bueno, eu falei demais. Pido desculpa a todos vocês. É hora de jantar, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Gracias, Joana. Sí. Yo quiero agradecerle a Joana porque su persistencia de acero logró que encontrara un lugar en mi agenda, en mi calendario, que está todo lotado, con meses de anticipación. Pero bueno, gracias por la invitación, Joana. Espero que les haya sido útil. Y si pasa esta pandemia, espero el año que viene por ahí tener un encuentro ya no virtual, sino presencial, que siempre es otra cosa, ¿no? Es siempre mucho más dinámico. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Boró, muchas gracias. Para nosotros de nosotras es un gran placer porque inauguramos nuestro curso con tu magnífica clase y como hay dicho para todas y todos que acá están, da importancia de tu presencia y también sabiendo de todo trato que hay en torno de tu agenda. Entonces, muchas gracias. Para mí es una grande alegría porque, além de mestre, es un amigo y un amigo que quiero mucho, gosto mucho y deseo que en breve podamos estar juntos de fato presencialmente. Le agradezco además todos participantes que están, somos ahora 116, estão todos muito alegres, certamente, contemplados por tu participación. Tenemos en breve el lance del evento, porque tenemos algunos trámites técnicos acá que no conseguimos resolver durante lo período de la presentación. Após te envío, então, el lance de la presentación. ¿Puede ser? Perfecto, perfecto. Bueno, gracias por la paciencia que han tenido a aguantarme todo este rato y espero verlos pronto. Les mando un gran abrazo. Sí. Gracias, Joana, gracias a todos ustedes.
que estén muy bien y hasta la victoria siempre. ¿Eh? Sí, siempre, siempre. Besos, muchas gracias, Borão. Um abraço. E todas e todos que estão aqui, eu quero agradecer mais uma vez, é incrível esse momento, nós realmente tivemos alguns problemas técnicos durante a nossa, do nosso primeiro dia aqui de encontro, a live que estava para ser transmitida no canal do YouTube, nós tivemos um problema na PROEC, né, que vai, após a nossa live aqui, que está sendo gravada, vai ser enviada, então, para aparecer lá no site, né, da Universidade Federal de São Paulo. Quero aqui agradecer muito as nossas alunas e extensionistas que, enfim, mais uma vez fizeram e fazem esse curso de extensão acontecer, porque eu fiquei aqui super tensa, nervosa, porque não estava indo o negócio, e aí elas, calma, calma, então é isso, né, esse é o papel que cumpre uma extensão com a modalidade virtual, mas que deu tudo muito certo, então, enfim, né, nos desculparmos aí pelos entraves, pelas dificuldades desse primeiro encontro, mas também muito contempladas e realizadas, né, com essa grande presença do professor Atílio Borão, né, que é esse homem magnífico, grande pensador latino-americano, que nos brindou aqui nesse primeiro dia, e lembrando que lá no nosso drive compartilhado a gente tem o livro do Borão, alguns livros que já estão sendo inseridos lá para vocês acessarem. O e-mail, né, que nós enviamos, o primeiro e-mail que foi enviado para vocês, tem ali um link de acesso da nossa sala. Esse é o link de acesso de todas as nossas aulas, tá? Então, nós estaremos agora no próximo encontro com a Carolina Jimenez e com a professora Cristina Persiquilo. Então, vocês podem acessar aquele link ali no mesmo horário, né, no mesmo local. E aí, nós vamos também encaminhar para vocês mais adiante um documento pedindo autorização, então, das gravações das aulas que não serão transmitidas ao vivo lá pela PROEC, né, mas para que a gente tenha aqui gravado o documento. Tudo certo, pessoal? Eu agradeço demais, não estou conseguindo acompanhar o chat aqui, mas está tudo gravado. Cláudia Mazei, um beijo, obrigada pela tua participação, obrigada por todo o apoio, né, por estar aí com o NETEG junto com a gente aí, construindo, a todos os netegianos, né, neteguianos que estão aqui. É uma loucura fazer esse negócio virtual, mas a gente vai adiante. Quero mandar um beijo grande aí também para as amigas e companheiras do Rio Grande do Sul, do Piauí, enfim, de todos os estados que eu não estou conseguindo aqui mencionar, e dizer que nos vemos aí na próxima semana. Pode aí, Cláudia, se quiser fazer alguma, enfim, alguma palavrinha, a palavra está aqui. Não, agradecer e parabenizar, de fato, começamos, como todas e todos já comentaram no chat, começamos assim, brilhantemente, esse projeto de extensão, que já deixou de ser projeto e é, de fato, a concretização dessa atividade maravilhosa. Parabéns às extensionistas que estão auxiliando, parabéns a todos, o pessoal do NETEG que participou aqui, e parabéns, Joana, por essa brilhante organização. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Nos vemos. Qualquer dúvida, contato por e-mail, tá? A gente vai conversando. Muitíssimo obrigada. O Pensando Nossa América fica por aqui hoje. Em breve, nosso novo encontro. E muito obrigada mesmo, de coração, por todas e todos que estão aqui. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo. Até breve. Sara!
Obrigada, querida. Muitíssimo obrigada pela tua participação. Que bom. Hasta la vitória sempre, Amanda. Um abraço. Cris. Então, eu vou fechar.